Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Y por consecuencia, esa misma palabra, el Espíritu te recordará promesas, propósitos y planes que Dios se ha forjado con tu vida, con tu casa, con tu descendencia, con tus generaciones por venir, no solo en este plano de este peregrinar pasajero, sino para una eternidad. Espero que ya estés teniendo un buen tiempo, con un corazón agradecido, como dice el Salmo, entrando por sus puertas, con acción de gracias, con alabanza. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él es fiel y porque su amor es eterno y es para siempre. Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso eres tú y eso soy yo. Y en este buen día tenemos una extraordinaria clase donde el Espíritu Santo nos continúa sentando en su aula, nos continúa sentando en su clase para instruirnos, para enseñarnos, para ajustarnos, para ordenarnos, para acomodar aquellas cosas que están mal puestas, para quitar las que no convienen y para añadir aquellas cosas que todavía necesitamos que nos sean añadidas mientras estamos en este peregrinar. La obra de Dios no se terminará hasta que llegues a la frontera de la patria celestial. Grábate eso en tu corazón, hermano y hermana, amigo y amiga que nos está sintonizando, o un día lo vas a ver, que vas a escuchar la palabra de Dios. Muchas personas dicen, me llama la atención, me gusta, y como a Saúl les trae paz, les trae tranquilidad, les trae reposo escuchar la palabra, las alabanzas, oír de los atributos de Dios. Pero quiero recordarte en este día, como dice la palabra, todavía hay oportunidad, todavía es el tiempo de salvación, todavía es el tiempo donde la gracia, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo, los ojos de Dios, Dios está todavía salvando, rescatando, liberando, añadiendo a aquellos que han de ser añadidos, aquellos a los cuales Él les otorga el regalo de la misericordia, de la gracia, de la salvación. Y si tú eres uno de ellos, amigo y amiga, no te continúes resistiendo, recibe, porque no hay mejor regalo. Nadie te podrá hacer un regalo como los regalos que Dios te hace. Y la misericordia, la gracia, la bondad, la salvación, la vida eterna son regalos que no se compran en ninguna tienda y no se compran con ningún dinero. Son obsequios de parte de Dios, que a Dios le place darle a quien Él quiere. Y si tú eres uno de ellos, no te resistas. Deja que los lazos de amor que te han venido persiguiendo, que te han venido atrayendo a Dios, porque hay algo dentro de ti. Todos los humanos tenemos algo dentro de nosotros, un espacio, un vacío, una pieza en el rompecabezas que nadie lo llena, que nadie lo satisface. Esa pieza es Dios, tu creador, tu salvador, tu redentor, aquel que quiere redimir tu alma como ha redimido la nuestra. Pero nosotros tenemos que venir delante de Él con ese corazón contrito, con ese corazón humillado. Muchas personas buscan una esperanza.
anhelan tener algo que les dé un aliento para continuar viviendo. ¿Por qué? Porque este mundo solo ofrece desesperanza y muerte. Pero Dios, la dádiva de Dios por medio de Cristo, vino a ofrecernos vida, vino a ofrecernos salvación, vino a ofrecernos no solamente en este peregrinar provisión, sino para la vida eterna. Y quiero en este buen día que dispongas tu corazón, que seas sincero contigo mismo, que dejes que la palabra profética más segura, el escrito está, haga un examen, hermano y hermana, amigo y amiga, en tu corazón y en mi corazón. ¿Por qué? Porque de cuando en cuando, así como el doctor, tú vas de temporada en temporada a hacerte un examen, hacerte un análisis. Así la palabra profética más segura en este día quiere hacer un examen, un análisis en tu corazón y en el mío. Quiere examinar nuestros pensamientos, quiere examinar nuestras intenciones. Quiere examinar todas aquellas cosas que hay en lo más profundo, donde solo Dios y su Espíritu conocen lo verdadero de ti y de mí. Hemos venido hablando, hemos venido repasando, hemos venido recordando las palabras, la sana doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdate que Él le hablaba a multitudes. Y de entre las multitudes hubo algunos que determinaron seguirle de corazón, pero ellos tenían una responsabilidad. Ya no solo eran la multitud que buscaba el pescado, el pan, el milagro, la liberación, sino ya eran personas que determinaron amarle porque el Padre los escogió, porque el Padre los acercó al Hijo. Determinaron en su corazón ser discípulos, todo otorgado por Dios. De entre las multitudes, Dios está buscando, Dios quiere vernos como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos, como verdadero pueblo de Dios, que nos conduzcamos de acuerdo a lo que Él ha dejado establecido en su palabra para tu vida y para mi vida. Ese es el examen de este día, ese es el análisis sorpresa de este día. Hemos venido hablando Mateo capítulo 14, 13, 12, 11, 10, cómo el Señor Jesús a las multitudes y a los que Él escogió, los venía preparando, los venía instruyendo, les venía enseñando, les venía mostrando, les daba la instrucción, les daba la teoría, pero también les daba la práctica. Y hay algo que resuena en mi corazón, dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el maestro de maestros, el profeta de profetas: cosas mayores que yo, vosotros haréis, lo habla el Señor Jesús en Juan. Pero cuando tú y yo examinamos nuestra vida y somos sinceros delante de Dios, no estamos en la capacidad, no damos la medida. Y no es porque no tengamos un buen carro, una cuenta en el banco, una buena casa, una buena alimentación diaria. Recuérdate que el reino de los cielos y su justicia no tiene nada que ver con las cosas naturales. El reino de Dios y su justicia se mueve en el régimen, en la autoridad espiritual. Y una de las cosas en las cuales tú y yo debemos de dejar que el Espíritu examine nuestro corazón, haga un análisis. En este tiempo que estamos viviendo, Dios no cambia. Lo hablamos, lo recitamos. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y si tú y yo lo hablamos, lo recitamos, la pregunta es, ¿lo creemos?
Creemos que Dios puede usar tu vida como usó la de Juan y de Pedro para levantar un paralítico. Creemos que Dios puede darte la fe, el aliento del Espíritu para resucitar muertos como lo hizo nuestro hermano Pablo. Creemos que estamos en la capacidad por el Espíritu de presentarnos delante de eminencias y hablarles como hablaba Juan el Bautista, como hablaba nuestro hermano Pablo. Quiero recordarte que la palabra, lo hablado por Dios a tu vida y a mi vida, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, tiene una responsabilidad. Vosotros ahora sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no está hablando de que, oh, Dios me bendijo con un carro, oh, Dios me bendijo con un aumento de dinero en el trabajo, oh, Dios me dio un buen trabajo. Esa no es la virtud de Dios. La virtud de Dios es que tú eras cautivo y ahora eres libre, que tú eras ciego y ahora ves, que tú eres sordo y ahora oyes, que tú eras un paralítico y ahora caminas y corres, que tú estabas muerto en delitos y pecados y ahora la vida de Dios vino a ti. Esas son las virtudes. Las otras cosas son solo añadiduras, consecuencias de que tú te arrepentiste, de que tú te volviste de tu mal camino, de que yo me arrepentí, de que yo reconocí que era una pecadora y di un giro de 180. Cambié mi manera de vivir, cambié mi manera de pensar, cambié mi manera de hablar y ahora trato de caminar las sendas rectas de justicia, de verdad. ¿Por qué? Porque la vida del Hijo de Dios, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo está dentro de ti. Y tú ahora eres una persona diferente. Se conduce diferente. Actúa diferente. Es por esa razón que les llamaron cristianos. Hechos capítulo 16, en una ciudad llamada Antioquía, había un grupo de discípulos. No eran solamente oidores, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, corroboradas por Pablo, por Santiago, por Pedro, en boca de 2 o 3 testigos, todas las cosas de Dios quedan asentadas. Así son, no son negociables, no son cambiables. Y si nuestro Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Un hombre sabio será un hombre prudente. Santiago dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Nuestro hermano Pedro dice, hacéis bien en atender a la palabra profética, a la instrucción que en ella encuentras. Nuestro hermano Pablo dice que ahora nosotros, los discípulos, los embajadores, los portadores de una palabra que reconcilia al mundo con Dios, la palabra de la cruz, la palabra del mensaje descrito en el sacrificio de Cristo. Somos portadores, embajadores, somos reconciliadores. Dios usa tu vida, eres un instrumento en las manos de Dios con un mensaje específico ya trazado, no negociable. Así como está escrito, así es tu responsabilidad y la mía si somos discípulos, si nos llamamos hijos de Dios, hacer la diferencia. Es por eso que les llamaron cristianos, porque miraron actitudes del Maestro, del Señor Jesús. Ese es el legado de Él
para tu vida y para mi vida. Ser representantes, ser embajadores y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo te he enseñado. Es por eso que hemos venido repasando el legado de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es las sanas palabras, la sana doctrina, la sana enseñanza, la verdadera interpretación de lo que Dios Padre quiso dar a entender a su pueblo Israel. Israel fue llamado como tú y como yo para ser un pueblo que transmitiera, que diera a conocer la sabiduría, la bondad, la gracia, la misericordia. No te equivoques, hermano y hermana. La gracia y la misericordia siempre han estado presentes en la vida del hombre. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, vino la misericordia, vino la gracia, vino el regalo inmerecido a manifestarse. No hagas una división equivocada de lo pasado y lo presente. Ciertamente los rituales ya pasaron, pero la ley continúa activa. El Señor Jesús vino a cumplirla, porque tú y yo no somos capaces, pero tú y yo tenemos que mantenernos apegados a su enseñanza, a su instrucción. Eso es lo único que el Padre nos pide a ti y a mí. A Israel lo llamaron, a Israel lo escogieron para ser testigo de la bondad de Dios, con esos milagros, con esos portentos, con esas maravillas, con esas obras extraordinarias y asombrosas que en tu mente muchas veces y en la mía no podemos comprender. Nuestro entendimiento se queda corto cuando el mar se abrió, cuando el maná caía, cuando se abrió la tierra con Coré con un juicio. ¿Qué podemos decir de las obras extraordinarias de Dios Padre manifestadas a su pueblo Israel? Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos ser testigos de este regalo tan grande al cual tú y yo hemos sido llamados a ser partícipes? La salvación, la misericordia, la gracia. Que cuando tú recuerdas tu vida y cuando yo recuerdo mi vida, lo que hacíamos y ahora lo que hacemos ha sido un cambio interno, ha sido un trabajo en el corazón dentro de nosotros. Y has venido Dios a cumplir su promesa, su palabra. Ahora vosotros sois templo y morada de mi espíritu. Cuando Salomón dijo que ni los cielos de los cielos de los cielos podían contener la plenitud de Dios, y Dios Espíritu Santo mora dentro de ti y dentro de mí. ¿Cómo podríamos reprobar la clase? ¿Cómo podríamos fallar al llamamiento? Vosotros sois mis discípulos, vosotros sois mis amigos, vosotros sois mis siervos, vosotros sois mis embajadores, vosotros sois vasos de honra, vasos de misericordia, escogidos con un propósito específico, instrumentos para su gloria y su alabanza. Cuando tú y yo éramos lo vil y lo menospreciado, ¿cómo podríamos fallar a los atributos de Dios otorgados a tu vida y a mi vida? ¿Cómo podríamos si tenemos toda la provisión de Dios? Podríamos fallar de una sola manera, de dos maneras. Y está escrito en la palabra del Señor. Las palabras declaradas de nuestro Señor Jesús operando en el tiempo cuando Él era el maestro
maestro, Él enseñaba, Él instruía, Él daba a conocer a las multitudes y a sus discípulos cuando se presentó aquel grupo de personas y les dijo: vosotros anuláis el poder de la palabra con vuestros ritos, con vuestras tradiciones. Y otra manera de poder fallar, aún teniendo toda la provisión de Dios y Dios mismo morando dentro de nosotros y la unción del Santo morando dentro de nosotros y el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos morando dentro de nosotros, ¿cómo podríamos fallar? Al hombre que le dieron un talento, la negligencia, la pereza, la insensatez, lo hizo menospreciar el talento que se le otorgó. Y cuando viene el Señor de aquellos siervos a pedir cuentas, ¿cuál fue la excusa? Yo ya sabía que tú eras un Señor que recoge donde no siembra. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre menospreciar? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre no trabajar la viña, el campo, el talento, el regalo que le dieron? La pereza, la negligencia. Y eso es el peligro. Pero tú y yo estamos en buenísimas manos. Tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, solamente tenemos que disponer nuestra vida al Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el amigo, el maestro, el que te va a recordar las cosas que tú ya sabes y te va a enseñar lo que tú no sabes y te va a instruir en aquello que tú no entiendes o no conoces. Esa es la mano en la que tú y yo estamos resguardados. Tu responsabilidad y la mía es morir cada día. Ese fue el requisito del maestro. Todo el que quiera ser mi discípulo, tome su propia cruz. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es tomar la cruz? Cuando el Señor Jesús tomó la cruz, Él ya sabía a dónde se conducía. Y tenía una recta trazada, un plan determinado. Y en la negación. Esa es la manera como tú y yo podemos cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, cual nos escogió, por el cual Dios nos regaló. ¿Por qué? Porque dice su palabra que fuimos creados, escogidos en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tenemos un propósito y un plan determinado como discípulos, como hijos, pero en este buen día analiza tu corazón, examina tu corazón con la palabra. Dios es fiel, Dios ha sido fiel. Pero muchas veces nosotros nos apartamos, nos desviamos, tomamos un camino diferente, le dejamos a nuestra alma que empiece con una quejanza y invertimos de una manera equivocada, trastocamos las cosas buenas que Dios dejó y nos empezamos a envolver en un círculo. Bendíceme, ayúdame, sáname, auxíliame, dame. ¿Para qué? Como dice nuestro hermano Santiago, si tú pides y no recibes, es porque pides mal, pides para vuestra concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir para tus malos deseos.
deseos, para tus intenciones. Cuando tú te determinas, cuando tú entiendes que tú eres un discípulo, tú eres un servidor, tú eres un amigo de nuestro Señor Jesucristo, al cual se le ha confiado un plan, un trabajo, te darás cuenta que no se trata de ti, que no se trata de mí. Muchas veces lo único que vamos a recibir en este servicio, en este plano de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es la paga del vestido, de la comida y del techo, porque esas cosas las dejó Él marcadas una y otra vez. No os afanéis, por nada estéis afanados, no hagáis como los gentiles, no hagáis como los hombres del mundo, no hagáis como el que no conoce de Dios, porque tu Padre ya sabe de lo que tenéis necesidad. Creo que como discípulos, como siervos, como hijos de Dios, no hemos entendido la magnitud del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, porque si lo entendemos, cada día nos levantaríamos dándole acción de gracias, solamente disponiéndonos, y Él se encarga, porque dice que si los pájaros comen y los lirios del campo se visten, cuánto más vosotros, que valemos más. Dios no tendrá cuidado. Dios sabe que tú y yo necesitamos dinero para la renta. Sabe que necesitamos alimento para cumplir con nuestras responsabilidades cada día. Sabe que necesitamos una salud estable. Sabe que necesitamos un transporte, sabe que necesitamos llegar a una casa y descansar y reposar de las aflicciones y de los arduos trabajos. Pero ¿cómo nos levantamos? Nos levantamos afligidos, preocupados, porque el trabajo bajó, porque subió la gasolina, porque todo está caro en la tienda. ¿Acaso vuestro Padre no conoce? Y la palabra es clara una y otra vez. Si vosotros, siendo padres malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará? Si tú y yo no le pagamos a nuestros hijos como merecen y les tratamos de dar lo mejor, ¿cuánto más Dios se encargará de ti y de mí cuando tú y yo determinemos morir y negarnos y hacer su voluntad y cumplir el propósito y el plan para el cual hemos sido atraídos, para el cual hemos sido arrastrados a Él? El análisis, la palabra de este día para así dice el Señor, es Juan capítulo 17. Quiero meditar contigo solamente en 3 escrituras para que tu corazón, para que esta palabra, la palabra profética más segura, vaya y haga lo que tiene que hacer en tu corazón y en el mío para volvernos, para volver a caminar esas sendas de justicia, esas sendas de verdad. Los tiempos que estamos viviendo ciertamente son tiempos difíciles, pero tú y yo tenemos una garantía, tenemos promesa, tenemos provisión. Solamente tenemos que levantar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero. Nuestro hermano José dice que cuando él oraba en un lugar donde podía, él visualizaba, él sabía que en esa dirección estaba el pueblo del Señor y estaba quizá donde se adoraba al Señor, y de ahí venía quizá el socorro, el auxilio para mantenerse viviendo una vida íntegra, recta. En el lugar donde él se encontraba no era fácil. Estaba viviendo en una cultura, en una atmósfera donde se movía la hechicería a vida y por haber, donde se movía la idolatría a vida y por haber, la opulencia, la riqueza, la glotonería, el pecado, las perversiones, la inmoralidad. Pero ¿qué era lo que sostenía la vida de José? El temor y el temblor reverente, saber que él era un instrumento en las manos de su Dios, saber que él tenía un Dios y el Dios que él tenía era el verdadero. Él había determinado, como nuestro hermano Daniel, él había dispuesto en su corazón agradarle y no contaminarse. Así tú y yo tenemos provisión. Y mira lo que dice Juan capítulo 17. Y con esto empezamos la clase, la instrucción, el análisis, el examen de Dios por su Espíritu en lo más profundo. Y deja que esta palabra quite lo que tenga que quitar, quite la incredulidad, quite la duda, quite la incertidumbre y te afiances de su palabra, te afiances de sus promesas y cumplas el propósito por el cual has sido escogido, has sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que te llamó. No se trata de cuánto tienes, de cuánto posees, se trata de que veas día con día la mano de Dios, la provisión de Dios en tu vida, en tu casa. Y primeramente es la espiritual, viene la paz, viene el gozo, todo es un proceso. Acuérdate lo que dice Hebreos capítulo 12, que con paciencia y perseverancia alcanzaremos las promesas. Examinemos nuestro corazón, dejemos que el Espíritu Santo analice nuestro corazón, quite lo que estorba, la incredulidad, el temor, la duda, el miedo, la incertidumbre al mañana. Tú estás seguro en la mano del Señor. Fortalécete, aliméntate de sus palabras, de sus promesas. Salmo 138:2 dice que por sobre todas las cosas Dios honra su palabra. Él es fiel, su amor es inagotable, dice el Salmo, y Él proveerá todas las cosas que sean necesarias para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y se cumpla en mi vida. Quizá en el propósito de Dios no está que tengas 3 casas. ¿Para qué quieres 3 casas? Y solo tienes un cuerpo. ¿Para qué quieres 3 recámaras, 3 camas? Si solamente tienes un cuerpo y en una te puedes acostar, eso ya es vanidad. Ahí ya entra el orgullo, la vanagloria. Eso no es ser bendecido. Puedes ser prosperado. Y si tienes 3 casas, quizá Dios te dio 2 extras y un día te va a probar el corazón cuando venga un hermano y te diga: hermana, hermano, me están echando de mi casa y no tengo a dónde ir con mi esposa y mis 4 hijos. ¿Y tú qué le vas a decir? Ay, hermano, ay, hermana, que Dios te ayude y que Dios te auxilie. Cuando la palabra del Señor dice en Santiago: si tu hermano viene y tú sabes que tienes necesidad, no le digas: pues ahí que Dios te ayude, porque te es pecado
saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Estarías dispuesto a decirle, tome las llaves de esta casa amueblada? En un lugar donde está usted y su familia estará seguro. ¿Estarías dispuesto? Porque Dios puede darte 3 casas, pero va a venir el tiempo donde tu corazón va a ser probado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que se les descompuso el carro, que no tienen carro para ir al trabajo? Y hay personas que se jactan en decir, yo tengo 3 carros, uno del trabajo, uno para la familia y otro para yo salir. Y si ese hermano viene y te lo hace saber, ¿estarías dispuesto a darle las llaves? Yo conozco personas que sí están dispuestas. Pero la pregunta es, tú, que me estás viendo o me vas a escuchar, ¿lo harías? ¿Podrías darle la llave de tu casa? ¿Podrías darle la llave de tu carro? Si alguien se acerca, porque esos tiempos estamos viviendo. El amor de muchos se va a manifestar, porque la palabra del Señor dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te trataran cuando tú tienes una necesidad? ¿Te gustaría que te dijeran lo mismo que tú dices? ¿O te gustaría que alguien viniera y te sorprendiera a Dios con su bondad y te dijera, hermano, Dios me dijo, Dios me puso que le regalara $100? No sé qué es lo que está pasando. Muchas veces no tienes que saber la situación. Dios solo te va a dar una instrucción. Y la pregunta es, ¿tú lo vas a hacer? Si tú eres discípulo y si tú eres hijo y si tú eres seguidor del Maestro de Maestros, de la gracia y la verdad y la bondad encarnada en la vida de nuestro Señor Jesús, tú lo vas a hacer. Si tu amor ya se enfrió para Dios, olvídate del prójimo. No harás nada por el prójimo. Si el amor de Dios, la llama del corazón tuyo no está encendida en el amor de Dios como debe de estar, vamos a ser como Cleofas y su compañero de camino a Emaús. Ellos solamente estaban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque él dijo que él era y lo vimos que hizo, pero lo mataron. A veces el desánimo, la perplejidad de lo que estamos viviendo nos puede hacer caer en vivir una vida egoísta, una vida jactanciosa. Y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Pero tú y yo, como discípulos, como hijos, como servidores, como embajadores, debemos de seguir la instrucción para que podamos hacer lo que nos mandan hacer. ¿Cuál es la instrucción? Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, quiere decir niégate a tus deseos, a tus anhelos, niégate a lo que tú quieres, a vivir para ti. En el Evangelio de Jesucristo, morimos para servir y servimos para vivir. Morimos para servir a aquel que nos llamó, a aquel de quien Él ahora somos esclavos de Él y servimos para vivir en la eternidad. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Todo aquel que guarde su vida, porque primero yo, después yo y al último yo, su vida la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí,
la ganará, dijo el Señor. Esa es la razón, esa es la importancia de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida, en el aula, en la clase. Esta es una clase. Tú estás del otro lado, yo estoy aquí parada, pero tú y yo estamos siendo instruidos, estamos siendo reflexionados por esta palabra, por el Espíritu Santo, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida, y para eso es necesario quitar aquellas cosas que estorban. Toda la gente quiere ejercer el poder y la autoridad de Dios en una condición que sabe Dios que los va a llevar a la perdición. Porque no es solamente ejercer el poder y la autoridad. Recuérdate que en la escuela el Señor Jesús instruía a sus discípulos y les daba ejemplo. Les enseñaba, los mandaba a desarrollar la lección y también les decía: sed mansos y humildes de corazón como yo. Sed como yo, dijo el Señor, misericordiosos, compasivos. Él era compasivo. Obedeced como yo obedezco a mi Padre. Obedece mi palabra, obedece mis mandamientos, ponlos por obra. No cambia, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las generaciones van y vienen, las personas cambian, pero Dios y su palabra jamás cambiarán. Él es inmutable, Él no tiene sombra de variación, Él no negocia nada de sus mandamientos, ni de sus decretos, ni de sus estatutos. Están establecidos y no pasarán hasta que se cumpla cada uno de ellos. Eso tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, lo tenemos que entender. El maestro, las matemáticas no cambian. 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. Aunque a ti te guste o no te guste, 1 más 1 son 2. Si tú le pones agua caliente al aceite caliente, agua fría al aceite caliente, va a brincar. Va a salpicarte, te va a quemar. Eso no cambia, eso es una regla, eso es algo que está establecido. ¿Por qué tú y yo quisiéramos cambiar? El escrito está, porque han surgido enseñanzas, doctrinas falsas. ¿Por qué lo tendríamos que hacer? ¿Por qué lo quisiéramos hacer? Como dijo nuestro hermano Pablo, muchos espíritus engañadores con muchas doctrinas diferentes, pero tú y yo quiero que te grabes bien en tu corazón. Si tú y yo somos discípulos, somos testigos, somos siervos, somos hijos del Dios viviente, tú y yo tenemos que venir y someternos a su palabra, a sus mandamientos, a su enseñanza. Y su palabra y sus mandamientos, dice nuestro hermano, no son gravosos. No te sean gravosos, porque Dios al final lo único que busca es tu bienestar y mi bienestar. Y quiero leerte Juan capítulo 17. Es un capítulo muy hermoso. ¿Por qué? Porque es un diálogo, es una conversación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Y decía un siervo un día: si hay alguien a quien Dios jamás dejará de responderle una súplica, una oración,
es a nuestro Señor Jesús. Quizá tú y yo no vemos o no vamos a ver oraciones contestadas porque no llevan el ingrediente correcto, no llevan primero la voluntad de Dios plasmada. Lleva un poquito de mezcla. Sí, es para la voluntad de Dios, pero también yo agarro mi beneficio. No. Dios solamente, como dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón que vayan acorde a su voluntad. Y esta conversación, esta súplica, este ruego, esta oración de Juan 17, deleítate en tu casa y lee. De tarea te voy a dejar que leas las palabras. Mira lo que tu hermano mayor, mira lo que tu Señor Jesús, mira lo que tu Redentor, tu Salvador, tu hermano le está pidiendo a su Padre acerca de ti. El hermano mayor le pide a nuestro Padre que haga algo a favor tuyo y mío. Deleítate en la palabra del Señor. Llénate de sus promesas. Llénate de su palabra, porque ella te va a sostener en el tiempo que estamos viviendo. Afírmate en ella. No cambies la verdad por la mentira. Ella te guardará del engaño, de la mentira, de la astucia que en este tiempo se está moviendo y se está viviendo en el mundo espiritual. Afirma el casco de la salvación sobre tu cabeza y mi cabeza, porque tú y yo tenemos acceso a Dios ahora solamente por los méritos de nuestro Señor Jesús. No hay nada. No había nada y nadie hubiera podido hacerlo que tú y yo tuviéramos ahora comunión, acercarnos al Dios de dioses, al misericordioso y al compasivo, más que nuestro Señor Jesucristo. Medita en Juan 17, pero quiero leerte 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y mira lo que dice 17:11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo, Padre limpio, Padre puro. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tú y yo necesitamos, como discípulos, como hijos, como siervos de Dios, afianzarnos, aferrarnos, cimentarnos en la palabra, porque la palabra es la verdad. Y te dejo con Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer.
Medita en la escritura de Juan 17 y Juan 15. Y sé sincero con Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 51 que Dios ama un corazón contrito y humillado, que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Hay un plan perfecto, hay un plan de cuidado de parte de Dios para tu vida y para mi vida. No importa qué tiempo estemos viviendo, ciertamente son tiempos peligrosos y difíciles y se avecinan aún más, pero tú y yo tenemos garantía en todo. Dios no se va a desatender de su obra en tu vida y en mi vida, de su plan. Dios no está tan interesado en lo que va a pasar o en lo que está pasando. Dios está muy interesado en que tú y yo le manifestemos que verdaderamente le creemos, que verdaderamente creemos a su palabra, a sus promesas. Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe lo que está pasando, pero Él quiere tener una intimidad contigo, un momento contigo, como lo quería tener con Israel varias ocasiones. Venid y estemos a cuentas, venid y poneos a cuentas. Si nos hemos desviado, si no hemos hecho lo que teníamos que hacer, si no le hemos representado como le deberíamos de representar, venid y pongámonos a cuentas. Deja que la palabra profética examine tu corazón, analice tu corazón. Tú que has experimentado, tú que has probado la bondad de Dios, tu vida no solo se trata de comida, ni de vestido, ni de un techo donde cobijarte. Dios no te desamparará. Dios quiere algo mejor de ti. Que eleves tu mirada a las cosas eternas, a las permanentes. Esto es solo un peregrinar, esto es pasajero. Medita en la tarea. Juan capítulo 17 y Juan capítulo 15. Verdaderamente nos estamos alimentando de la savia de la vid verdadera. Verdaderamente las palabras y los mandamientos del Señor Jesús hacen mella, tienen mella en mi corazón, tienen un lugar, una cavidad, los tengo en estima, en honra, porque la palabra es Dios. Él es Dios. ¿Cómo está en tu corazón el temor reverente a su palabra? Porque Isaías dice: bienaventurado, alegre, feliz, el hombre, la mujer, la nación que tiembla ante tu palabra. Pero es un temblor, es un temor reverente ante la santidad, ante la majestuosidad de Dios. ¿Cómo está la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás succionando la savia de la vid para permanecer en sus promesas? Porque no puedes obtener las promesas si no permaneces en Él. Porque tú y yo estamos bajo la protección y el cuidado del Hijo. Y el Padre nos ve bajo el cuidado del Hijo porque estamos en Él, escondidos en Él. ¿Cómo estás alimentándote de la savia del buen olivo? La savia del buen olivo, dice Corintios, te producirá mansedumbre, humildad, sencillez de corazón, porque tú y yo éramos ramas silvestres, no pertenecíamos a la familia de Dios, no teníamos esperanza, pero Él nos incrustó en la vid verdadera, en el buen olivo, por el beneplácito de su voluntad. Examina tu corazón. Y si hay algo que te falta para ser un extraordinario representante de Jesucristo, Él tiene la provisión.
Para ser un discípulo verdadero, Él tiene la provisión. Para ser un embajador, un siervo fiel, Él tiene la provisión. Él quiere que solamente tú y yo examinemos nuestro corazón y seamos sinceros. Seamos sencillos. Fuimos simplemente llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo merecíamos, a Él le plació. El beneplácito, dice la palabra del Señor, el beneplácito de la voluntad de Dios. Te atrajo a Él, te arrastró a Él. Esto no se trata solo de ti ni de mí.